ya trabajaron la parte de el guión literario, ¿cierto? Y la sinopsis. ¿Qué es lo que estamos empezando a hacer? Nos estamos empezando a adentrar en ya la realización del proyecto como tal, ¿cierto? Ya dejamos tanta teoría y tanta propuesta que hemos hecho durante toda esta fase de análisis y ya vamos a entrar entonces a empezar a ejecutar esa propuesta que hicimos, ¿sí? ¿Cómo se empieza a ejecutar la propuesta? Pues tenemos que empezar a revisar eh, qué es lo que vamos a hacer realmente a partir de la propuesta, cómo estamos poniendo los elementos, ¿cierto? Que hemos hablado en las anteriores actividades, cómo los voy a poner ya dentro de mi pantalla, ¿cierto? Cómo se van a ver. Entonces, digamos que ya empezamos con la fase esta de planeación, que es donde yo ya empiezo a ejecutar de cierta manera lo que he propuesto. Entonces, digamos que vamos a empezar como con la preproducción de nuestro proyecto, ¿cierto? Vamos a empezar a revisar los guiones, ¿cierto? Ustedes ya vieron sinopsis y guión literario, y ahora vamos a empezar a mirar en la clase de hoy el guión técnico y los wireframes del proyecto. Entonces, ¿qué estamos estableciendo ya? Ya estamos estableciendo los contenidos, ¿sí? Y las estructuras, cómo vamos a hacer una propuesta de contenidos y de estructuras dentro de la pantalla, ¿cierto? Para nuestro proyecto web. Cómo voy a organizar los contenidos, cómo voy a organizar las diferentes secciones, qué va a venir en cada una de mis pantallas, qué se va a ver en el home, qué se va a ver en cada una de las páginas interiores, ¿sí? Y cómo voy a organizar esos contenidos multimedia. Entonces, dónde van a estar los textos, dónde voy a proponer mi menú, dónde voy a poner la galería de fotos, el pie de página. Entonces, ya es como empezar a planear todo esto para que en la próxima fase, que es desarrollo, ustedes ya ejecuten esto que están proponiendo acá y ya armen su proyecto y su página web. ¿Listo, chicos? Entonces, voy a presentar ahora mi pantalla para que empecemos con la explicación. Porfa, me confirman si ahí me ven si ahí ven mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Entonces, como les decía, la sesión de hoy es elaboración del guión técnico multimedia y wireframes del proyecto. ¿Listo? Entonces, empecemos. Pues la agenda de la sesión, saludo de bienvenido, desarrollo de la sesión, preguntas y despedida. Ya hicimos como la bienvenida y vamos a empezar. ¿Qué es un guión técnico? Cuando nos vamos a audiovisuales, el guión técnico es el que nos da la estructura técnica, ¿cierto? A nivel técnico en producción, qué luz se necesita, si se graba de día o de noche, en qué espacio, si en producción se necesitan efectos especiales, si no, el vestuario, el maquillaje, digamos que muy técnico, ¿cierto? Muy puntual, lo que yo necesito para desarrollar cada una de las escenas cuando hablamos de audiovisual. Pero acá estamos hablando a nivel de una propuesta multimedia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una propuesta multimedia, lo que debemos revisar en el guión técnico es qué elementos voy a usar, ¿cierto? ¿Qué elementos necesito para dar la información o para organizar la información que yo quiero dar de mi cliente o de la empresa con la que estoy trabajando el proyecto? ¿Y cómo los voy a organizar? ¿Cómo se van a ver y cómo los voy a organizar en la pantalla para que las personas, el público final lo vea cuando vaya a ingresar a mi página web? ¿Cómo voy a estructurar cada uno de esos contenidos para que funcione? ¿Sí? Entonces, básicamente es cómo voy a organizar los elementos dentro de cada una de las pantallazos de acuerdo a las secciones y qué contenidos voy a usar. Por ejemplo, entonces tenemos el menú y abajo voy a poner el banner de fotos principal y ahí va a estar el título y voy a poner un texto, ¿sí? Es básicamente
Eso es lo que hacemos con el guión técnico. ¿Ok? Entonces, tipos de multimedia, entonces por su propósito o por su función. Es importante que sepamos cuál es el propósito y cuál es la función de cada uno de los elementos o materiales multimedia que yo utilizo dentro de la plataforma que estoy montando. ¿Cuál es el propósito de ese texto? ¿Cuál es el propósito de la galería de fotos? ¿Cierto? ¿Qué es lo qué finalidad tiene dentro de mi página? Si es necesario ponerlo, no es necesario ponerlo, es relevante, es irrelevante y también por su función. Entonces, este botón para qué me va a servir, hacia dónde me va a llevar, cuál es la función de mi menú, de acuerdo a la estructura, cómo se vería mejor organizado el menú, ¿sí? Qué tipos de contenidos voy a poner en la home, cuál es la información y no solo la información, sino la jerarquización de esa información. ¿Qué quiero decir con jerarquización? ¿Cuáles son los elementos más importantes que deben de venir de primeras dentro de mi home? O cuáles son los botones del menú, cómo los voy a organizar y cómo los voy a jerarquizar de acuerdo a su importancia y a su contenido, a su propósito y a su función dentro de mi página. Entonces, por ejemplo, en la home, ¿cuál es la información más importante que debe venir primero, cierto? Primero debo poner un banner con los productos o ya pongo un texto donde le estoy invitando a la gente a comprar o voy a poner el mapa del lugar donde, sí, cómo voy a organizar cada uno de los contenidos para que al jerarquizarlos funcionen de manera correcta y sepa que el usuario final va a ver lo que yo necesito que vea. Si yo necesito que mi página sea comercial, ¿cierto? Porque mi cliente o la empresa con la que estoy trabajando necesita vender todas las promociones o todas las existencias de camisetas, pues yo lo primero que voy a poner es ese tipo de información, cómo acceder a comprar, dónde encontrar los productos, de pronto un banner principal con las promociones. Yo no voy a poner quiénes somos, porque finalmente lo que yo necesito es vender. Obviamente en alguno de los espacios de mi página es importante que esté mi información institucional, ¿cierto? Si se necesita del proyecto, pero digamos que esta no es la información primordial si mi finalidad es vender. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan el propósito de cada uno de los elementos que están poniendo dentro de su multimedia y la función de estos. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos multimedia de los que hablamos dentro de la página. Los títulos, ¿listo? Los botones, gráficos, imágenes y videos, los fondos, los sonidos, el texto y las acciones, ¿cierto? Entonces el título, pues toda la información relevante que yo debo titular, digamos, por secciones. Productos, quiénes somos, nuestro mapa, encuéntranos, contacto, todo ese tipo de información que es muy relevante se debe poner como título. Los botones, pues ya sabemos que son los elementos que nos ayudan a navegar, a la navegación, ¿cierto? Dentro de nuestra página. Cómo me muevo de un lado al otro, este botón para qué sirve, a dónde me va a llevar, a dónde me va a dirigir, ¿cierto? Los gráficos, imágenes y videos, pues ya sabemos que son las imágenes que generamos, la fotografía, fotografía de productos, banners principales, si hay un banner animado, si tengo un video de mi marca, ¿sí? Todos estos elementos que hacen que la página pues obviamente tenga un enfoque mayor porque esos elementos enriquecen mucho una página web. Los fondos, ¿cómo se van a ver los fondos de mi página? ¿Qué colores? Le voy a poner algo de ilustración al fondo, unos bordes, unos elementos contrastados o simplemente va a ser un fondo blanco o quiero fondo de color, ¿sí? Los sonidos, si digamos tengo algo de multimedias, ¿cómo voy a utilizar la herramienta de sonido? ¿Sí? Puede haber
un audio que le explique a la persona cómo comprar, o de pronto el banner principal cuando navego al correr el banner va a sonar algo, ¿sí? Todo ese tipo de elementos tengo que evaluarlos. El texto, pues ya es cuando debo explicarle al usuario algo más a detalle, ya no es suficiente con el título, sino que tengo que explicar un poco más por medio del texto, ¿sí? Y finalmente las acciones, entonces, de acuerdo a la estructura que yo tengo dentro de mi página, cómo va a funcionar mi página, o sea, cómo va a haber interactividad en mi página. Básicamente esas son las acciones. Si yo oprimo este botón, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a ver? Va a cambiar de color, se va a animar, va a cambiar de tamaño, ¿sí? Todos esos elementos que hacen, que le muestran al usuario la navegabilidad, ¿cierto? Cómo las acciones apoyan esa navegabilidad para que mi usuario final entienda mucho mejor cómo navegar sobre mi página. Entonces, ¿cómo hago un botón sensible? ¿Cómo hago que la persona entienda que ese texto es un hipervínculo? ¿Cómo por medio de las acciones le muestro al usuario que ese es el menú principal? ¿Cómo se va a desplegar ese menú? ¿Sí? Básicamente esos son los elementos multimedia. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver como unos ejemplos de lo que es el guión técnico, ¿cierto? Entonces acá me voy a acercar un poquito. Entonces, por ejemplo, acá vemos que la persona me está narrando, ¿cierto? Cada uno de los elementos que van a aparecer dentro de la página. Entonces, por ejemplo, aquí los botones se harán de color amarillo en reposo, gris en sobre y con los bordes negros en presionado, ¿cierto? Entonces, cuando la persona entra a mi página, pues sube los botones amarillos. Cuando el mouse se hace sobre la página, se va a ver gris y cuando la persona presiona el botón, se va a ver negro. ¿Listo? Están en la carpeta de botones, subcarpeta escultura. Entonces me están diciendo en qué parte de la organización de mi web van a estar guardados. Entonces recuerden que para web todo se debe guardar por carpetas, cada uno de los elementos. Entonces, volvemos acá, ¿cierto? Cuando hablamos de botones, de fondos, de sonidos, todo eso debe estar en una carpeta, digamos que se llame la carpeta principal, se va a llamar web, ¿sí? O el nombre de mi proyecto, no sé, el rancho, se llama mi proyecto, entonces la carpeta principal es el rancho. Dentro de esta carpeta yo tengo que tener subcarpetas donde organice todo este tipo de elementos. Entonces, los botones, entonces carpeta botones, carpeta imágenes, carpeta videos, carpeta gráficos, carpeta sonidos, carpeta fondos. Y así yo tengo todo separado y organizado para que cuando yo esté armando la página web simplemente sea darle la ubicación a cada uno de los elementos diseñados dentro de estas carpetas que yo ya creé y ya tengo todo organizado. ¿Listo? ¿Me entendieron esta parte de las carpetas, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Es eso básicamente, separar los elementos que vamos a usar de acuerdo a su finalidad y a su propósito, ¿cierto? Y al formato que tienen. Entonces, pues todas las imágenes JPG o PNG en la carpeta de imágenes. Lo mismo, los videos, los botones. Entonces, por eso es que acá, cuando ponemos en el guión técnico, vemos que nos dice en dónde se va a encontrar estos elementos, por ejemplo, en este ejemplo. Lo mismo, entonces, imágenes, contiene una o varias imágenes de la escultura que desea el usuario conocer. Se encuentra en la carpeta imágenes o carpeta escultura. Sonido, contiene un sonido loop con música instrumental que se encuentra en la carpeta sonido. O sea, es muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, el guión técnico, no, técnico multimedia no es muy complejo, pero sí nos permite desde ahora definir claramente los elementos que vamos a usar, los elementos multimedia que vamos a usar en cada uno de los pantallazos de mi página. ¿Listo?
Entonces, básicamente definir botones, imágenes, sonidos, gráficos, texto, acciones. Entonces, contiene botones que controlan imágenes y textos. Si ese es el caso, contará con botones guías, flechas con el cual el usuario se podrá desplazar por la sala. Acá tenemos otro ejemplo. Acá ya ellos digamos, se extienden un poco más. Entonces, el entorno animado. Ese es el título de la página. Descripción: proyecto multimedia interactivo con contenido de actividades sobre la imagen secuenciada, cómic y animación. ¿Sí? Target destinatarios. Entonces, ¿cuál es mi público objetivo? Alumnos de primer y segundo ciclo de secundaria de 12 a 16 años. Idiomas: gallego, traducción con herramientas online al castellano e inglés. Objetivos. Entonces, ¿cuáles serán los objetivos? Iniciar a los estudiantes en los lenguajes gráficos, trabajar en las competencias artísticas. Acá. Entonces, acá se están extendiendo un poco más. ¿Qué herramientas tecnológicas van a intervenir? Interfaz y software del proyecto que va a usar. Ay, Dios. Ya. Ya. Ajá. Perdón. Entonces, acá, cuando ellos ponen desarrollo de diseño, me hacen una descripción. Entonces, se ha planteado el objetivo de lograr entorno agradable con una composición centrada y equilibrada partiendo de los siguientes recursos. El color. Colores suaves con tonalidades altas para contrastar con el texto en colores oscuros. Los enlaces se definirán partiendo de las recomendaciones estándar. Texto, tipografía sencilla, Arial o Verdana, de buen tamaño y con colores oscuros. Se incluye hipertexto. Imágenes serán de fácil comprensión y diseño. Se identificarán para una buena accesibilidad, podrán tener función link. Y acá tenemos otro ejemplo. Entonces, pantalla 1. Nombre de los ficheros de imagen acompañado de una breve descripción. Por ejemplo, foto JPG, imagen fija, niños jugando con una pelota, video AVI, imagen en movimiento, personas en un parque público. Sonido. Por ejemplo, aves, ruido de pájaros en el bosque. ¿Sí ven? Entonces, separar cada uno de los elementos multimedia y describirlo, pues de acuerdo al proyecto que estoy desarrollando. ¿Ok? En el nombre común de una gran variedad de aves tienen casi todo su plumaje color negro, ¿cierto? Es el texto que va a aparecer. Y acción de interactividad. Por ejemplo, botón 1, clic, ampliar foto, botón 2, doble clic, avanzar la pantalla número 2, botón 3, el ratón pasa por encima sin pulsar clic, información ampliada sobre el mirlo en el texto. Entonces es como que ustedes cojan la pantalla y empiecen a definir cada uno de los elementos multimedia, cómo van a aparecer, cómo van a interactuar, qué descripción tienen cada uno de estos elementos, ¿ok? Digamos, en pantalla 1, imagen, banner principal, eh, imágenes que van a ocupar la totalidad del ancho de la pantalla, ¿cierto? En formato JPG, van a ser un banner con 5 imágenes fijas de los productos en promoción o de los productos que ofrecemos. Entonces ahí ustedes hacen la descripción. ¿Listo? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Es clara la información del guión técnico? Sí, profe. Bueno, si hay alguna duda, porfa no duden en preguntar porque después se pueden perder porque ya empezamos como a esta parte. Entonces, si ingresamos a la plataforma, vamos a revisar qué nos dice la actividad. Profe, una pregunta. ¿Sí?
¿Cómo se debe presentar esta evidencia? O sea, en Word o se hace Sí, alguna es un informe aplicación en escrito. PDF? Ah, ok, un informe escrito, vale. Sí. Entonces, yo entro acá a contenido del curso y vamos a revisar la guía rápidamente. Ujú. Entonces, ustedes ya saben la ruta para ingresar al... Entonces, acá tenemos elaboración del guión técnico multimedia y wireframes del proyecto. Hasta ahora vamos en el guión técnico, ¿no? Los wireframes no los he explicado. Entonces, como siempre, de manera individual estudiar el material y en el grupo elaborar el guión técnico y elaborar los wireframes del proyecto. ¿Listo? Entonces, como decimos, tenga en cuenta que el guión técnico es una descripción exacta por pantallazos o páginas de su multimedia. Entonces, ustedes ya deben tener cuántas páginas o cuántas pantallas va a tener su multimedia, donde se debe escribir exactamente qué va a encontrar el usuario en cada página del sitio multimedia. Recuerde utilizar jerarquías de texto y o tablas para darle orden a su presentación. Las jerarquías de texto quiere decir cuáles son los textos más importantes. Entonces, en este orden de idea, obviamente los títulos serían la primera jerarquía, ¿cierto? Después ya seguirían como los contenidos y las explicaciones. Y finalmente los textos que no son de gran importancia, que son descripciones, o los del el pie de página, que son direcciones, teléfonos, ¿listo? El guión multimedia debe tener título, cada captura de pantalla con un nombre propio para distinguir de los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada una de las pantallas debe tener un título, ¿cierto? Para que se diferencie de qué me están hablando. Entonces, obviamente la home va a decir home o página principal, o ustedes tienen que definir eso. Los fondos. Se debe escribir el nombre del archivo, ¿sí? Cómo se va a llamar, descripción del fondo y programa el que se va a desarrollar o desarrolló, ¿ok? Entonces, por eso veíamos en el segundo ejemplo que se hablaba que el programa, entonces Dreamweaver, para los videos Premiere, ¿listo? Los botones, se debe escribir color, textura y cómo cambian cada uno de sus estados. Botón reposo, sobre y presionado. O sea, ¿cómo voy a hacer esa acción y cómo se va a ver de acuerdo a cómo tenga interacción mi usuario? Entonces, si está quieto, cómo se va a ver cuando lo toca y cuando lo presiona. Los sonidos, ¿cuál va a ser el sonido correspondiente a cada pantallazo? Si lo tiene, ¿sí? Obviamente, pues hay también que tener cuidado con eso, qué tanto sonido voy a meter y qué relevancia tiene, porque pues tampoco le puedo poner sonido a toda la página, porque también puede ser un poco molesto para el usuario final que todo le esté sonando y que cada vez que cambia de una sección le empiece a sonar música y en la otra sección otra. Entonces también tener cuidado como al definir estos elementos. Los gráficos, qué tipo de imágenes se van a utilizar y su extensión, JPG, PNG, GIF, y si no es propia, autor y permiso para compartirla. ¿Listo? El texto, si el pantallazo lleva texto, debe escribir tipografía o fuente, color y tamaño. Las acciones, debe escribir qué acción puede realizar el usuario en la captura de pantalla que está describiendo. ¿Listo? Y acá, como referente de estructura guión técnico multimedia, puede seguir el siguiente ejemplo. Y ahí encontramos un link donde ustedes van a poder encontrar pues más informaciones como material de apoyo. ¿Listo? Hasta ahí va la primera parte de la actividad, que es el guión técnico. Nuevamente pregunto, ¿hasta ahí todo claro, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, profe, todo bien. Es que no me contesta nadie, entonces quedé como perdida. Listo. Entonces ahora vamos ya a la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? Son los wireframes. Entonces, ¿qué es lo que hago en el wireframe? Ya es
organizar en una pantalla ya gráficamente como una bocetación, ¿cierto? El wireframe es como el boceto de lo que acabo de hacer en el guión técnico. Entonces ya es el boceto de cómo se van a ver los elementos de la pantalla de acuerdo a la organización y a la estructura que yo les di en el guión técnico. Es básicamente eso. Es bocetar, ¿sí? Los espacios de cada una de las pantallas que yo estoy proponiendo. Profe, una pregunta antes de que continúes, qué pena. Tranquilo. Cuando en el punto pasado del guión técnico, cuando se hablaba de los pantallazos, ¿a qué hace referencia exactamente el pantallazo? El pantallazo ¿O qué se son considera como el pantallazo? son la cantidad de páginas o secciones que va a tener tu sitio web. Entonces, la pantalla principal será el home, ¿cierto? Ajá. A ver, otra pantalla puede ser quiénes somos. Sí, Otra sí, pantalla ok. puede ser nuestros productos. Pero entonces va a hacer Eh, referencia a ponerlo como imagen en el informe, o sea, como una imagen, un pantallazo literal. O sea, la primera parte es describir en un cuadro, como les mostré en el ejemplo, cada una de las pantallas. Entonces, en la home, ¿qué voy a ver? Ah, ya, ya, ya. Ok. La parte de quiénes somos, ¿qué voy a ver? Entonces, digamos, en la parte de quiénes somos hay una foto, hay un texto, hay un título y pare. En la parte de productos, pues como ya son varios productos los que voy a ofrecer, entonces hay una galería de fotos de los productos, hay 20 productos en una cuadrícula, vamos a mostrar 20 camisetas, las imágenes son formato JPG, debajo de cada imagen va a haber un texto con la descripción de cada una de las características de las camisetas, o sea, es como coger cada una de las páginas, por decirlo así, de las secciones que va a tener mi página y empezar como a sacarle todos los elementos y explicarlos. Entonces, en mi página de productos, al darle clic al producto, se va al carrito de compras, ¿cierto? Y cuando doy clic, ¿qué pasa? Entonces, mi foto va a tener una opacidad, mi foto cambia de color, da la sensación de escala que se hunde, ¿sí? ¿Claro? Sí, profe, sí, señora, gracias. Listo. Entonces, ya como les decía, el proyecto, cuando hablamos de wireframes, hablamos de ese boceto a partir de lo que yo defino en el guión técnico, ¿cierto? Entonces, a partir de ese de ese guión técnico, yo empiezo a bocetar de una manera muy sencilla y a mostrar cómo se verían los elementos dentro de mi pantalla. Básicamente eso. ¿Qué nos dice acá? Que es un prototipo visual de baja calidad, porque es un boceto, ¿cierto? Es como el esqueleto de lo que puede ser un sitio web o una aplicación web, ¿sí? En inglés son sinónimos de wireframe, skeleton, blueprint o outline. Entonces es básicamente eso, ¿listo? Eso es un wireframe. Y ahora vamos a ver qué son. Entonces, como podemos ver acá, nos están mostrando el wireframe de una aplicación, ¿cierto? Y nos está diciendo, es una guía visual y la columna vertebral de nuestro proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá ya empezamos a ver la organización de los elementos. Entonces, el logo, el carrito de compras, el menú, cada uno de los elementos que aparecen, el video, y acá se ve cómo los empiezan a explicar, ¿cierto? La idea es que a partir del wireframe ustedes empiecen a decir, bueno, este es el menú, este es el carrito de compras, este va a ser el video de la página del home, este va a ser la galería de imágenes, aquí la descripción de cada uno de los elementos de mi galería, el pie de página con la información de contacto, los botones para redes sociales, ¿listo? Pero si ustedes se dan cuenta es así como un borrador, como un boceto. Toca el boceto desde qué aplicación se puede Ya desarrollar. ahorita les explico, ya después de que les muestre, ya les doy algunas opciones y de todas formas la otra semana van a tener una sesión de Mockup para que también aprendan a manejar esa herramienta para wireframes, pero en internet hay muchísimas. ¿Listo? Ok, ok, gracias. Listo. Entonces,
Entonces, espérenme un segundo, qué pena, con mi hija, un segundo, qué pena. Qué pena, qué pena. Ustedes saben cómo es esto de la nueva cotidianidad. Que discúlpenme que Tranquila, profe. se me cayó la niña ya. Entonces, ¿cómo íbamos? Entonces, ¿para qué nos sirven los wireframes? Los wireframes primero nos ayudan a definir el mapa de navegación, si sí funciona como lo estamos planteando y a organizar las secciones, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de este punto empezamos a estructurar nuestra página. ¿Listo? Entonces, nos da una idea de las áreas que van a conformar el sitio, las jerarquías, lo que yo les hablaba, cómo voy a organizar los elementos, ¿sí? ¿Qué es más relevante poner en qué parte? ¿Qué es más relevante que esté en el home de primeras, que esté en el home de segundas? ¿Cuál es la información menos importante para que esté al final de mi página ya contra el pie de página, ¿cierto? Y los esquemas de navegabilidad. Básicamente para esto sirven los wireframes. Entonces ya es como el borradorcito de todo lo que yo ya estoy proponiendo. ¿Sí? Ya empezamos como a ejecutar. No deben tener elementos finalizados de diseños, colores o tipografías. Entonces, como vimos ahorita, se utilizan elementos, líneas, cuadritos, cosas muy sencillas para mostrar cómo va a ser la organización de nuestras pantallas de nuestro sitio web. ¿Listo? Entonces acá vemos algún ejemplo. Entonces hablábamos de jerarquización. Entonces, ¿cuál va a ser el espacio de cada uno de los contenidos que yo estoy proponiendo dentro de mi pantalla? ¿Ok? Pues dice que iba a la experimentación, o sea que ustedes pueden proponer cosas diferentes, una estructura llamativa, pero siempre deben tener en cuenta a nuestro usuario final, ¿sí? Si es un usuario final muy simple, ¿cierto? De pronto no tiene tanto conocimiento en tecnología, de pronto una persona de la tercera edad, es importante hacerle fácil la navegabilidad, porque de pronto por creativos no podemos complicar la navegabilidad y que cuando la persona entre a mi multimedia no tenga ni idea de cómo moverse dentro de ella. ¿Listo? Lo que permite los wireframes tener un flujo de trabajo más claro. Claro, esto es súper importante porque cuando tú ya generas los wireframes y estás creando una estructura, cuando empiezas a diseñar ya sabes en cada uno de los espacios qué elementos debes desarrollar. Ya sabes en cada uno de los espacios cuántas imágenes debes generar. Si tú estás proponiendo un banner principal de 6 fotos, ya sabes que para ese banner tienes que tener 6 fotos de alta calidad que me funcionen en ese banner. Que la utilización de un video, ya sé dónde debe venir el video, dónde establecerlo, qué resolución debe tener, cómo se va a organizar mi menú, cómo van a estar los contenidos, los textos, cómo voy a organizar los productos. Entonces, nos permite tener un flujo de trabajo organizado. ¿Listo? Siempre, cuando son útiles y cuando debo usarlos, siempre que yo realice un proyecto multimedia, antes de empezar a diseñar y sobre todo, muy importante esto, chicos, antes de yo empezar a montar en plataforma, porque ¿qué pasa? Hay gente que dice, uy, no, eso es rapidito, yo cojo una plantilla y empiezo a montar y cuando se dan cuenta, uy, todos los elementos me quedaron tenaz, esta jerarquización no me funciona, las promociones que el cliente necesitaba que salieran en la parte principal de la home las dejé al final. Y entonces empiezan a trabajar como sobre ciegos, ¿cierto? Como sobre lo que no han organizado nada y obviamente las estructuras les van a quedar mal. Entonces, ¿cuándo son útiles? Siempre que yo haga un proyecto multimedia, antes de empezar a diseñar y a montar en plataforma, sobre todo antes de montar en plataforma,
Debo tener clara cuál va a ser mi estructura, cuál va a ser mi navegabilidad, cuáles son los elementos que necesito para tenerlos organizados, ¿sí? ¿Cuántas imágenes voy a necesitar? ¿Cuántos productos son? ¿Cuántos productos voy a montar? ¿Qué información es útil? ¿Sí? ¿Cómo voy a acompañar cada uno de los elementos? ¿Listo? Y súper importante, no se debe saber dibujar para hacer un wireframe. Como les decía, hay muchas herramientas en línea para hacer este tipo de desarrollos y pues aparte, si uno quiere empezar haciéndolo a mano, también lo puede hacer a mano como podemos ver aquí en la imagen, ¿cierto? Son dibujos muy básicos, pero están mostrando cada uno de los elementos y la organización dentro de mi página. ¿Listo, chicos? Recordemos que no nos debemos centrar en la parte estética, no, acá lo importante es bocetar y estructurar bien nuestra página, que los contenidos queden organizados, que se distribuyan bien. Recuerden que no es necesario sobresaturar una página de cosas, ¿sí? Sino que es importante que los contenidos sean legibles, que estén jerarquizados, que la información que yo necesito priorizar esté priorizada, ¿sí? Que lo que mi cliente necesite comunicar lo comunique la página y obviamente que yo haga un mapa de navegación amable, que los botones sean entendibles, ¿cierto? Que las acciones de cada uno de los elementos se entiendan y que el usuario final, sobre todo, eso es lo más importante, que el usuario final entienda mi página y sepa cómo navegar en ella. Recordemos que un wireframe, mockup y prototipo no son la misma cosa. Entonces, es importante. Wireframe son estos bocetos, mockup es ya cómo se va a ver mi página y el prototipo ya es cuando estoy empezando a montar la interactividad y las acciones dentro de una plataforma. Entonces, son totalmente diferentes. ¿Listo? Acá tenemos el ejemplo de prototipo, que es lo que les digo ya cuando yo estoy empezando a montar en la plataforma, ¿sí? Cómo se va a ver ya dentro de la plataforma. El mockup es como ya se va a ver visualmente dentro del espacio en el que yo lo voy a utilizar, cómo se va a ver y cómo va a funcionar en cada uno de los espacios, ¿sí? Acá, como ustedes se dan cuenta, ya en el mockup yo ya estoy poniendo elementos de diseño reales. Cuando hablamos de mockup ya estoy utilizando las fotografías, los textos, los títulos, el diseño del menú. Ya es algo real, no es como el wireframe que es simplemente un boceto. Entonces hablábamos, ya los he dicho muchas veces para qué sirven los wireframes, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Que son fáciles de hacer, nos permiten explorar múltiples posibilidades y estructuras para saber si funcionan o no. Sirve para levantar requerimientos de forma rápida. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué elementos debo desarrollar? ¿Qué elementos me hacen falta? Todo eso es importante tenerlo porque si ustedes van a ofrecer productos pero no tienen las fotos de los productos, entonces es importante desde este momento ya sobre el borrador decir, bueno, necesito 10 fotos de este producto, 10 fotos del otro producto o 5 o simplemente es una galería de imágenes sencillas, ¿listo? Sirven para probar y validar esquemas de navegación, ¿listo? Pueden utilizarse para hacer pruebas de usabilidad en etapas tempranas del proyecto. Ventajas de los wireframes. Entonces aquí vemos como diferentes plataformas, pero que son pagas, ¿no? Para crear wireframes y mapas de navegación. Bueno, dicen que hazlo tú mismo, que primero dibujes con el papel antes de empezar a hacerlo en la plataforma. Siempre es importante tener primero la estructura que ustedes tengan de cabeza, en la cabeza, bocetarla un poco y después sí empezar a montar en plataforma. ¿Listo? Acá tenemos las herramientas que son gratuitas, como les decía, para hacer este tipo de desarrollo. Entonces, Mockflow, Griffy, The Pencil Project y Mockups. Cualquiera de esas herramientas ustedes la encuentran en línea y pueden trabajar así.
¿Cómo hacer un wireframe? Entonces, proceso básico, definir la estructura de los contenidos básicos, cabecera, contenido y pie de página. Entonces, cabecera, contenido y pie de página. ¿Listo? Definir el sistema de navegación y enlaces, menús, botones, enlaces de texto, imágenes que enlazan. Entonces, pues sabemos definir navegación y enlaces, pues el menú principal, ¿cierto? Los botones, enlaces de texto, cuando algún texto es hipervínculo y me lleva a otro lugar, por ejemplo, compra aquí, es un texto y cuando la persona le da clic, pues la va a llevar a otro lugar. Y las imágenes, por ejemplo, cuando estoy promocionando un producto nuevo y vuelvo esa imagen un botón de enlazamiento, ¿cierto? Se vuelve un botón. Entonces, cuando la persona da clic sobre la imagen, lo va a llevar al carrito de compras para que pueda comprar la camiseta. Agregar anotaciones que den claridad sobre las funciones, procedimientos y características relevantes. Entonces es importante tener como notas, entonces título principal. Entonces acá, el primero es detalle sobre la imagen, ¿cierto? El segundo es a dónde va a ir el link, ¿cierto? Este llamado de acción, a dónde va, a qué sección va a ir. El tercero es como, aquí habla como de los espacios para el servicio al cliente. Acá en el 4 es los menús que nos van a llevar, ¿cierto? Como un menú que nos va a llevar hacia las otras páginas. Y 5, el contenido de video. Entonces es importante como saber hacer anotaciones de para qué sirve cada uno de los elementos que estoy utilizando dentro de mi espacio. Entonces tenemos las plantillas digitales básicas, plantillas digitales de detalle y plantillas manuales, que es lo que yo les decía de trabajar sobre el papel primero. Entonces tenemos el logo, el menú, y entonces acá nos dejan ver que están definiendo cada uno de los botones del menú, ¿cierto? Cada una de las secciones que va a tener este menú, el video, otros elementos multimedias, una galería de fotos como de productos, los links, de acuerdo como los eventos o las fechas especiales que hay, el pie de página. Entonces, si ustedes se dan cuenta de cada una de las personas, la persona tiene como estructurado cada uno de los elementos. Acá, por ejemplo, es como suscríbete a nuestro newsletter, a nuestro boletín, como con información de contacto. Entonces ahí muestran que ahí está ese espacio. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. Y acá les iba a mostrar. Acá hay como un top 5 donde explican las herramientas. Se las voy a enviar por el chat. De ahí ustedes encuentran más herramientas y como la descripción de cada una de estas y cómo funcionan, para que de pronto les ayude a la pregunta que hacían en qué herramientas usar, ¿cierto? Para generar este tipo de estructuras de wireframe, ¿sí? Y la otra semana pues van a tener su sesión de Mockflow para que aprendan a utilizar esta herramienta en caso de que lo quieran hacer en esa plataforma. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Recordemos que en el documento el primero voy a poner el guión técnico, después pongo los wireframes como imagen y esa es mi actividad completa. Primero guión técnico, después wireframes en un informe, ¿cierto? En un documento escrito. ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud, pregunta?
Pues, ¿cómo se presentarían los wireframes en el documento? Como imagen, tú los insertas ¿Como como imagen. pantallazo? Ok. Sí. Acá igual en la página también les están dando, perdón, en la página, en la guía, también aparece como un link para de consulta para lo de los wireframes, ¿cierto? Y acá como les dice en archivo formato Word o PDF, a mí me gusta más el PDF, con un contenido máximo de 5 hojas y ajustados a normas APA, este debe tener la siguiente estructura: portada, introducción, desarrollo, el guión técnico acorde a su proyecto multimedia, el conjunto de wireframes del proyecto multimedia, conclusión y bibliografía. Y pues ustedes ya saben cómo se montan en contenidos, van a la fase, a la actividad del proyecto y ahí encuentran la carpeta con el link para el envío. ¿Listo? Sí, se puede en Word o en mi caso las fichas 10 y 11. A mí me gusta el PDF porque el PDF como que permite, primero ayuda con el peso y permite como la legibilidad del archivo cuando uno está calificando y es un archivo más organizado para ustedes también, para que tengan ahí como el respaldo de todo su proyecto. ¿Listo, chicos? Si todo quedó súper claro, si entendieron la sesión del día de hoy, y ya, con eso podemos salir de dudas y si todo está claro, pues ya das por terminada la sesión del día de hoy. Entonces los escucho. Pues, profe, la verdad sí está bastante claro. Muchas gracias. Ah, bueno. Me alegra que mis sesiones siempre sean tan claras y tan pocas preguntas. Espero que eso se evidencie en las Tengo una actividades. duda, disculpa, profe. Dime, Rosemary. Es que pues la evidencia anterior también, pues no la he revisado, pero también pide describir como todo lo que se va a presentar en la web. ¿Y esto también es lo mismo o es diferente? Es diferente. Tienes que revisar bien la guía y la sesión en línea, porque es una cosa es el guión literario y otra cosa es el guión técnico. Aquí ya te están pidiendo el nombre de la imagen, la cantidad de imágenes, la carpeta donde se va a guardar, el programa que vas a usar. Ah, bueno, Igual listo, yo les profesor, envío la gracias. presentación ahorita a los grupos de WhatsApp para que tengan también ahí como el pantallazo de los ejemplos que les mostré. Profe, buenas noches. Yo sí tengo una inquietud Sí, Oscar. y es que veo que, digamos, ya con este guión aumenta el nivel de especificidad, o sea, Ujú. ya es muy detallado. Y frente a eso, pues mi pregunta es, ¿qué tan flexible va a ser el proyecto a futuro? Porque si de pronto ahorita tomo unas decisiones sobre videos, contenidos, texto, imágenes, etcétera, pero pues más adelante uno se va a encontrar, no, la imagen no sirvió, no, el video está muy pesado, ¿sí? O la estructura, entonces, ¿qué tan flexible va a ser el proyecto a futuro que permita estar ajustando ese guión? Que yo creo que los ajustes van a ser continuos, o sea, a pesar de que uno haga el esfuerzo intencional de que quede lo más estructurado a partir de este guión, van a surgir elementos, incluso, por ejemplo, ahorita una situación que tenemos y es, estamos pensando en qué plataforma para desarrollar la web porque Ujú. pues no tenemos como los instrumentos o la experiencia, los saberes necesarios para construir una web de cero. Entonces, conocemos son de aplicaciones como Wix o sites Google, ¿sí? Que permiten configurar ese. Pero cuando uno va a empezar a interactuar con eso y al acomodar los elementos que uno ha escogido, pues se puede uno encontrar con que no funcionan o algo pasa. Entonces, ¿cuál es el margen de flexibilidad que va a haber a futuro frente a eso? Pues es importante que ustedes definan la estructura principal y que hagan una propuesta de acuerdo a lo que pues al proyecto. Obviamente, siempre en todo lo que tiene que ver con este tipo de trabajo, tanto diseño como audiovisual, como multimedia, siempre van a haber cosas, ¿cierto? Que nos van a hacer sobre el camino cambiar de decisiones y ajustarnos. Siempre va a pasar. Puede hoy el cliente nos diga, voy a vender 20 productos, que son los que tengo en línea, pero en el momento en que ustedes le piden la foto de los productos, dicen, no, es que yo solamente tengo la foto de 15. Entonces, pues obviamente son cosas que van a pasar.
Pero sí es muy importante que ustedes traten de estructurar lo más posible a lo que ustedes tienen en su cabeza en estas actividades, ¿sí? Ok, Sí, obviamente sí van a haber cambios, pero pues la idea es que no sean tan drásticos y que a nivel de formatos y resoluciones y todo eso, pues ustedes ya van a tener actividades y clases donde se les va a explicar todo este tipo de cosas, cómo guardar las fotos para una galería, cómo organizar las rejillas, qué proporción debe tener, cómo optimizarlas, cómo optimizar un video. Todo este tipo de elementos se les van a explicar, ¿sí? Entonces, digamos que por resoluciones, pesos y formatos no hay problema porque la idea es que ustedes aprendan a hacerlo, ¿sí? Y en listo, profe. cuanto a las plataformas donde lo vamos a montar, pues también se van a ver, hasta ahora tengo claro que se va a ver HTML5, ¿cierto? Y ay, se me olvidó esta. Se me olvidó la que empieza por W, perdón. Ah, HTML5 y no, se me perdió la otra. Pero es una también que es para web, es especializada en web, pero se me fue la pluma. Pero todo es sobre lo que les digo, o sea, ustedes en este momento están bocetando y están proponiendo, están Ok. proponiendo estructuras. Ya sobre el desarrollo y este tipo de cosas, pues ya ustedes van a empezar a ver los lenguajes, van a ver diferentes lenguajes, diferentes plataformas para montarlas y de acuerdo ahí las plantillas que se pueden utilizar, todo este tipo de elementos que pues a ustedes les van a ayudar a crear una web desde cero. ¿Listo? Listo, profe. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? ¿Hay link de asistencia? No. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿O el tema quedó súper claro para hacer la actividad, chicos? Quedó claro, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, pues siendo así, las personas que no tengan más dudas o inquietudes se pueden retirar de la sala. Cualquier pregunta, como les digo, ya les comparto la presentación y cualquier duda que tengan, pues estaremos siempre disponibles en todos los canales que ustedes ya conocen. ¿Vale, chicos? Muchas gracias. Vale, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Ya nos podemos retirar de la sala. Gracias, profe. Feliz noche. Vale, Oscar.